todos aquellos que están, hermanos, conectados en este instante. Queremos darle una cordial bienvenida a la Iglesia La Promesa de Dios a través de estas plataformas, hermanos, digitales. Hoy el servicio será vía virtual y queremos darle una cordial bienvenida. Solamente queremos anunciarle y hacerle un recordatorio a la Iglesia La Promesa de Dios que solamente el día de hoy, hermanos, debido a la construcción que se está llevando aquí en el templo, solo por el día de hoy, hermanos, será vía virtual total, pero el domingo ya será un servicio ya, hermanos, con todos los hermanos presentes en este lugar. Y así dándoles una cordial bienvenida y un saludo a la distancia, hermano, les saluda el hermano Eduardo Hernández. Tengo la bendición de parte del Señor de poder compartir con ustedes esta secuencia, hermanos, que ha iniciado ya el siervo, el pastor Miguel Hurtado. Hoy, hermanos, vamos a continuar. Estamos hablando sobre el tema central, hermanos, titulado Sana nuestra tierra, Señor. Y el día de hoy tengo el privilegio y la bendición de poder continuar con, hermanos, la parte 2. Y hoy estaremos tocando, hermanos, la parte donde dice en segunda de Crónicas 7, verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, sería la parte 2, y oraren. Vamos a estar hablando esto el día de hoy, pero antes, hermanos, de dar inicio a esta enseñanza, voy a hacer una oración y les voy a pedir a ustedes que se encuentran ahí en su casita, hermanos, a que haga una oración, eleve conmigo un clamor ante el Padre Celestial para que Él ministre las vidas, y hasta donde se escuche, hermanos, este mensaje, hasta donde el Espíritu Santo permita que llegue, hermanos, que toque las vidas, que haya, hermanos, convicción, que escuchemos pero que también apliquemos esta palabra que cambia vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo por dirección, que abra nuestro entendimiento y nos ayude, hermanos, a analizar, a captar lo que Él tiene para nosotros. Padre, en el nombre que sobre todo nombre es Jesucristo el Señor, nombre sin igual, la autoridad máxima en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Nos acercamos delante de tu trono, Señor, para pedir sabiduría, para pedir que abra, Señor, nuestro entendimiento y poder analizar lo que tú estás hablando a tu pueblo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que traigas un despertar espiritual en nuestras vidas y que podamos ser obedientes, oh Dios, a tu palabra. Alimenta nuestro espíritu, Señor, a través de ella. Aquellos que están conectados en sus casas, en sus hogares, Señor, las familias y todos aquellos que asistan a este video, en la autoridad de Jesucristo pedimos tu bendición, Dios del cielo. Te damos gracias y doy inicio en la autoridad de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueblo de Dios, hoy vamos a estar compartiendo la parte 2. Solamente antes de iniciar quiero relatar brevemente un resumen de la semana pasada. La enseñanza que se dio, hermanos, la semana pasada a través del pastor. Estamos hablando en segunda de Crónicas 7:14. Voy a estar dándole lectura en la Reina Valera 1960. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, esto lo afirma el Señor, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando, el siervo de Dios compartió esta enseñanza poderosa de parte de Dios, siendo direccionado por el Espíritu Santo, hermanos, que estamos viviendo tiempos críticos. Ciertamente, hermanos, como el tema central, sana nuestra tierra, Señor, sánala. ¿De qué? Ciertamente, hermanos, él hablaba de la responsabilidad que tenemos el pueblo de Dios, los hijos, los llamados, los redimidos de parte de Dios, hermanos, para clamar e invocar el nombre del Señor. Para llegar al tema central, sana nuestra tierra, hermanos, hay 5 puntos en este pasaje de la Biblia, segunda de Crónicas 7:14. Y el siervo habló: si se humillare mi pueblo, que fue la parte 1. Él estaba hablando, hermanos, la importancia de humillarnos hoy en día
abunda la arrogancia. Hoy en día poca gente se quiere humillar. Y él estaba hablando, hermanos, esta poderosa palabra que como habitantes de este mundo, pero principalmente, hermanos, el pueblo de Dios, tenemos un gran deber y una responsabilidad delante de Dios de clamar por nuestra tierra, de elevar oración por ella. Qué diferente sería el mundo, hermanos, si todos, ¿verdad?, nos humilláramos delante de Dios. En este tiempo, hermanos, donde el mundo está viviendo una hecatombe global, necesitamos llevar una vida humillada delante de Dios. Una vida, hermanos, rendida delante de Dios. Y el siervo estaba poniendo unos ejemplos. Por ejemplo, de personas que no se quisieron humillar y llevaban arrogancia, el orgullo por encima de ellos. Como ejemplo ponía a Nabucodonosor, un rey soberbio que él pensaba que todo lo que había levantado la gran ciudad era por su mano. Y se enalteció tanto, hermanos, que él hizo a un lado a Dios, creyéndose Dios mismo él. Y por eso la palabra del Señor nos habla que Dios lo llevó a un estado crítico en su vida. Él llegó, hermanos, a andar por 7 tiempos, que son 7 años, donde él anduvo como un animal a causa de su arrogancia. Se bañaba cuando Dios quería, a través de la lluvia, del rocío, pero las uñas, hermanos, el pelo, la condición era crítica. Pero el día que él reconoció, al cabo de 7 tiempos, el día que él se humilló, vino el efecto. El día que él reconoció que no hay rey, que no hay nada, que no hay nadie en la tierra sino Dios, fue el día que cambió su historia y que Dios, hermanos, le bendijo en gran manera. Y hoy, hermanos, vamos a estar hablando sobre la siguiente parte, que es la parte 2. Si mi pueblo se humillare, es la parte 1, sobre el cual mi nombre es invocado. Voy a estar hablando, hermanos, sobre estos puntos. El primero es si se humilla, que ya el pastor lo compartió con nosotros. Si invocan y si oran. Vemos esta connotación, hermanos, o connotaciones en la Biblia, donde hay un sí, donde hay un pero. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo invoca, si mi pueblo ora. Voy a darle, hermanos, lectura. Voy a usar 2 versiones más en este mismo pasaje de Segunda de Crónicas 7:14. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. En la Biblia Dios habla hoy, dice: y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. ¿Por qué, hermanos, estoy usando estas versiones? Mi pueblo que lleva mi nombre, el nombre del Señor, que lleva mi nombre. En otras palabras, hermanos, sobre esta enseñanza es sobre mi pueblo que lleva mi autoridad, mi pueblo que lleva mi legado, el pueblo que yo le he investido de mi poder, el pueblo que lleva mi gloria. Jesucristo habló en Juan 17:22. Él dijo: Padre, la gloria que me diste yo se las he dado a ellos. Entonces la palabra, hermanos, quiero hablarle, hermanos, esta palabra con respeto, ¿verdad?, a todos los oyentes, por si alguien asiste y no es cristiano o no se ha rendido, no se ha humillado delante del Señor Jesucristo. Esta palabra también tiene un mensaje para ti. Pero hoy, hermanos, en especial voy a dirigirme a la audiencia, al pueblo de Dios, basándonos en este pasaje de la Biblia, Segunda de Crónicas 7:14. La palabra es directa, la palabra es específica. Si mi pueblo, no dice si los presidentes,
si los gobernadores, los políticos, no dice si los magistrados, no dice, hermanos, ¿verdad?, que gente de la realeza, los reyes, aunque realmente sería bueno hacerlo. Pero la palabra de Dios dice, si mi pueblo, hay un porqué el Dios es preciso y es directo. Palabras contundentes de parte de Dios. La gran pregunta que surge aquí, hermanos, es ¿por qué no hacerlo? Ciertamente, hermanos, sería lindo que a nivel global, los millones de habitantes que existimos en este planeta, nos humilláramos todos delante del único que puede traer sanidad a la tierra, aquel, hermanos, que trajo la vida y también la muerte, aquel que tiene toda autoridad y potestad en los cielos y en la tierra. Sería lindo que cada ser vivo en la tierra se humillara e invocara el nombre del Señor y orara. Pero la realidad es que en esta ocasión Dios se dirige solamente al pueblo. Hay dos pueblos en la palabra de Dios: el pueblo judío, el pueblo, hermanos, que fue llamado y escogido. Pero la Biblia dice que a través del Señor Jesucristo, de ambos pueblos hizo uno. Y ahora nosotros los gentiles, los cristianos, los que hemos recibido al Señor Jesucristo y fuimos lavados con la sangre del Cordero, hemos sido unidos al cuerpo y somos también el pueblo de Dios. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué el Señor dice si mi pueblo? ¿Por qué esta declaración? ¿Por qué esta invitación no es para todo el mundo? La respuesta, iglesia, pueblo de Dios, es simple. La palabra de Dios dice si mi pueblo, porque a él Dios le ha dado un legado, un llamado, una autoridad y un poder que solo el pueblo puede usar. Como les decía, hermanos, sería tan lindo que todo mundo lo hiciera. Al principio de la pandemia, surgió en el 2019, pero en el 2020, cuando vino, hermanos, la parálisis a nivel global, se cierran los aeropuertos, hermanos, las escuelas, hay parálisis y todos a un encierro, cuarentena, hermanos, por primera vez, algo nunca antes visto. Al principio de esta pandemia, a causa del miedo del que vendrá, muchas personas salieron a las calles y se arrodillaban, y era lindo, y es lindo hacerlo y reconocer al único, hermanos, que puede sanar y que tiene el poder. Pero, hermanos, al hablar de esto y el usar yo estos ejemplos, porque no es para todo el mundo, ¿sabe por qué? La respuesta es sencilla: porque la gente, hermanos, es superficial. La gente, mientras mira el cataclismo, o mientras la gente mira la hecatombe o el peligro, la amenaza, la muerte, la gente en tiempos de angustia se acuerda de Dios. Pero una vez, hermanos, que se dio la reapertura, donde dijeron todo se vuelve a abrir, la gente salió del encierro a pecar con más ganas. Superficial. Mucha gente orando y ahora sí, Señor, sana la tierra, ayúdanos, Señor, quita la enfermedad. Pero una vez, hermanos, que se da la apertura en el mundo, la gente volvió al pecado. Por eso el Señor dice, si mi pueblo, o sea, el pueblo que ha sido lavado, un pueblo que no es falso, gente que no es superficial. A esa gente le está hablando, a los que oyen la palabra de Dios, a los que tienen un llamado de parte de Dios, a la verdadera iglesia, aquellos que son hijos de Dios. Jesucristo dijo, separados de mí nada pueden hacer. Yo soy la vid verdadera. A eso se está refiriendo el Señor. Aquellos que tienen, hermanos, la autoridad que es la iglesia de Jesucristo. Él lo dijo en Mateo 16, 18 y 19. Verso 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando está hablando sobre esta roca, Jesucristo no está hablando de Pedro.
Jesucristo está hablando que sobre Él, que es la roca inconmovible, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o las puertas del infierno, dice la palabra, no prevalecerán contra mi iglesia. No hay mortandad, no hay virus, no hay nada, hermanos, que pueda prevalecer contra la iglesia. Y el verso 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por eso es para el pueblo de Dios. Por eso esta palabra es: si mi pueblo me invocaren, que es el tema de hoy. Si mi pueblo me invoca. Es cierto que está escrito en Romanos 10:13. Voy a estar pasando, hermanos, los versículos. Gracias a Dios por los hermanos que están proyectando: mi hermano Gerardo, hermano Elías, hermano Ernesto. Hermanos, y aquellos que están en casa con Biblia en mano, y hermanos, a hacer apuntes que son de gran importancia. Dice Romanos 10:13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, toda persona. Aquí sí hay un llamado para todos, que todos invoquen el nombre del Señor. Pero para llegar, hermanos, allá, para llegar a poder invocar el nombre del Señor, hay pasos, hay directrices que seguir. Hechos 2:21: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre. Segunda a Timoteo 2:19. Dice la palabra que apártese, la última parte del verso: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Eso vamos a estudiar el día de hoy. Invocar el nombre del Señor, hermanos, no es solamente orar como muchos piensan. Invocar el nombre del Señor va mucho más allá, porque una realidad es hablarle al Señor y otra es hablar con el Señor. Por eso, hermanos, una cosa es invocar el nombre del Señor. En el tiempo antiguo, o en el Antiguo Testamento antes de Cristo, los profetas, todos los siervos del Señor invocaron el nombre del Señor, el nombre de Yahweh o el nombre de Jehová para nuestro castellano. Invocaron el nombre. La palabra invocar, traducida del hebreo para nosotros, quiere decir invocar, quiere decir llamar audiblemente. Es clamar, es persistir, significa perseverar. Por eso dice la palabra del Señor: el que persevere hasta el fin. Invocar es perseverar, hermanos. Es llamar a Dios mismo. Invocar expresa la esencia de quién es Dios. Eso significa, hermanos, invocar el nombre del Señor. Un ejemplo claro, hermanos, es cuando, por ejemplo, un hijo invoca a su padre: papá, y le llama por su nombre. El padre viene al encuentro del hijo. ¿Qué necesita el hijo? De igual manera, Dios, cuando el pueblo le invoca, Él viene, hermanos. Él responde. Pero por eso la palabra del Señor dice: todo el que invocare el nombre del Señor. Es muy profundo el invocar el nombre del Señor. Es que invocar, hermanos, significa persistir, hermanos, perseverar, constantemente estar en comunión con Dios. No puedes invocar el nombre del Señor si no hay relación con Dios. Y en este tiempo, hermanos, que el mundo no entendió todo lo que está pasando, muchos aún no entienden. Cuando al principio Dios mandó a todos, hermano, incluyendo a las iglesias, a las casas, para volver a la oración, para volver a los buenos principios. Por eso la palabra del Señor habla de invocar
el nombre, aquellos que invocan su nombre serán salvos. Los que serán salvos son aquellos que tienen una comunicación, que le hablan por su nombre, que le dicen papá, y Él te dice: tú eres mi hijo. Que tú reconoces a Dios como tu Señor y dueño de tu vida. Por eso la palabra en Mateo 7:21, las citas que están ahí en la pantalla. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que le llame Señor, Señor, está diciendo Jesús, no todo, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Por eso Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? No podemos llamarle que Él es nuestra autoridad, nuestro rey, si no hay obediencia a Él. Entonces, hermanos, invocar, estamos mirando a través de este pasaje que es constante comunicación, que es intimidad con el Señor, que es obediencia total, que es una vida humillada, una vida postrada delante de Dios. Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces la palabra del Señor nos está hablando de una relación, hermanos, mutua entre el hombre y Dios. Hoy en día hay mucha gente, o hay muchas personas que invocan a sus dioses, algunos a María, algunos a sus santos, pero ellos no tienen ningún poder, ellos no tienen ninguna autoridad. Invocar el nombre del Señor es reconocer la deidad, reconocer a aquel que es dueño del mundo, que creó los cielos y la tierra, todo lo que existe, que fue creado, fue hecho por medio de Él y para Él. Invocar el nombre del Señor es, hermanos, humildad, es consagración, es persistir, es perseverar. Ahora, ¿qué pasos podemos tomar para invocar el nombre del Señor? A continuación, hermanos, le vamos a dar algunos de ellos. Estos son los pasos para poder invocar el nombre del Señor. Por ejemplo, Romanos 10:14, el apóstol Pablo le dice a los judíos, al pueblo de Dios, pero también ahí van incluidos los gentiles. Dice Romanos 10:14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Punto número 1. Para poder invocar el nombre del Señor, la gente debe creer en Dios y creerle a Dios. No es lo mismo creer, es también creerle a Dios. ¿Y qué es creerle? Es obedecer a Dios, poner toda plenitud, toda la fe, toda la esperanza, toda la vida, toda una entrega delante de Dios. Eso es, hermanos, creerle a Dios. Por eso dice: ¿cómo pues invocarán? En otras palabras está diciendo: no pueden invocar a Dios, no pueden llamarle a Dios, no pueden hacerlo si no han creído en Él. Si la gente no cree, no puede, hermanos. Por eso la palabra dice: no podrán hacerlo si no han creído. Nadie puede invocar el nombre del Señor si todavía no cree en Dios. Hay mucha gente que dice que cree en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces, ¿qué es creer a Dios? ¿Qué es creerle a Dios? Es obedecerle a Dios, es amar a Dios, es tenerle temor a Dios. Por eso nadie
Absolutamente nadie puede invocarlo si no cree o no le cree a Dios. Por eso en Mateo 7, 22 y 23, el mismo Señor Jesucristo expresa estas palabras: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque, hermanos, en aquel día, cuando el Señor, hermanos, retorne por su pueblo en el juicio final, cuando las personas estén delante de su Creador, le van a decir: Señor, pero, muchos peros. Estuve en tu templo, sí, pero nunca creaste un templo para el Espíritu Santo. Pero en tu nombre echamos fuera demonios, sí. Tú invocaste, ¿verdad?, mi nombre. Pero una cosa, hermanos, es usar y decir: te vas en el nombre de Jesús, hablarle al demonio. Y otra cosa es que se sometan, no a ti, sino a la voluntad de Dios. Pero, Señor, profetizamos en tu nombre. Sí, pero porque nunca profetizaste para tu propia vida. Por eso Él declara: nunca los conocí. Por eso dice: no todo el que me diga Señor, Señor. Aquellos que invocan el nombre del Señor, hermanos, creen a Dios y le obedecen a Dios, y están sujetos a Él y permanecen en Él. Punto número 2 para poder invocar el nombre del Señor. Romanos 10:14, seguimos en el mismo verso. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es una pregunta. ¿Cómo van a creer si nunca lo han oído? ¿Cómo podemos oír a Dios si no hablamos con Dios? Como les decía, no es lo mismo hablarle a Dios que hablar con Dios. Es que hablar, cualquiera le puede hablar, pero, hermanos, hablar con Dios es otra cosa. Entonces, invocar el nombre del Señor, hermanos, implica mucho más allá de lo que nosotros pensábamos. Por eso, como dice la Biblia, ¿y cómo creerán aquel de quien no han oído? Pero si hoy en día es anunciado casi en todo el planeta, en los lugares más remotos, la palabra del Señor, ¿han oído alguna vez la palabra? Sí, pero lo que está diciendo es que ¿cómo van a creerle a Dios si no lo escuchan? Si no le obedecen. No escuchar a la luz de la Biblia quiere decir no, hermanos, obedecerle a Dios. Los que invocan a Dios deben de oír su palabra y deben de obedecer su palabra, deben de guardar su palabra. Eso está escrito en Apocalipsis 1:3, donde habla de que es bienaventurado aquel que lee, pero también aquel que oye y que guarda la palabra del Señor. Aquel que oye, pero no solamente la oye, sino que guarda, vive, permanece y está en la palabra de Dios. Eso significa, iglesia, invocar el nombre del Señor. De eso nos está hablando Segunda de Crónicas 7:14. Ese pueblo, hermanos, que ha perdido el norte de Dios, que ya dejó la comunicación, que ya dejó la intimidad con Dios, que ha dejado de clamar, que ha dejado de perseverar. A ese pueblo le está hablando Dios. Y hay algo poderoso cuando uno sigue las instrucciones de la palabra. Esto es lo que sucede cuando de la manera correcta se invoca el nombre de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Jabes. La Biblia dice en Primera de Crónicas 4:9 y verso 10 que Jabes invocó el nombre del Dios de Israel. Le daré lectura, Primera de Crónicas 4:9 y 10, verso 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo: por cuanto lo di
a luz en dolor. No dice con dolor, lo dio en dolor. Había problemas emocionales en ella. Pero el verso 10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Dice, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué Dios le otorgó todo lo que le pidió Jabes? Porque este hombre llamado Jabes invocó al Dios de Israel. ¿Pero qué es invocar? Invocar, hermanos, significa persistir, llamarle continuamente. Si usted va al historial bíblico o a los historiales bíblicos, nos dicen que Jabes, hermanos, no estaba dispuesto a morirse maldito, porque había una marca que llevaba, porque lo concibieron, hermanos, en dolor, y el nombre Jabes significa dolor. Pero él no estaba dispuesto a morirse con eso que habían dicho de él. Él estaba dispuesto a cambiar el rumbo de su historia, y de la única manera que podía ser posible era acudiendo a aquel que podía traer solución y respuesta a su vida. Los historiales dicen que mañana, tarde y noche, constantemente, no a veces, sino que mañana, tarde y noche, pasaba un día, al día próximo amanecía y Jabes le hablaba a Dios. Al mediodía Jabes le hablaba a Dios, invocaba a Dios. Se llegaba la noche y ahí estaba Jabes invocando al Dios de Israel. Por eso dice la Biblia: e invocó Jabes al Dios de Israel, y Dios le concedió, le otorgó lo que él le pidió. Eso significa invocar el nombre del Señor. Por primera vez en la historia del mundo, en Génesis 4:26 está ahí. Por primera vez se nos dice la Biblia que los hombres invocaron el nombre de Jehová en los tiempos de Enos. Y es ahí donde los hombres empezaron o comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Abraham en Génesis 12:8 y Génesis 13:14 dice que él invocaba a Dios, buscaba a Dios. Los patriarcas, hermanos, buscaban a Dios continuamente. Y otro ejemplo que voy a relatarles a ustedes, pueblo de Dios, querida audiencia, amados hermanos, es el profeta Elías. La Biblia nos habla de que en una ocasión él se enfrentó a 850 profetas, los de Acera, ¿verdad?, y a los de Baal. Pero la Biblia habla en Primera de Reyes 18:24 al 26, nos dice que ahí nos da un ejemplo de lo que es invocar, de lo que es llamar. Ahí nos dice, hermanos, en la cita ya mencionada, que Elías le dijo a los 450 profetas de Baal, dijo: invoquen ustedes el nombre de sus dioses. El pueblo se había apartado de Dios, como hoy en día suele pasar o ya ha pasado. Mucha gente le ha dado la espalda a Dios. Muchos se han olvidado de Dios. Y Elías, hermanos, la historia hoy en día se repite. El pueblo que se había apartado y había dejado de, hermanos, invocar a Jehová, hoy en día la palabra nos hace ver que Elías le dijo a esos 450 profetas: invoquen ustedes el nombre de sus dioses. Pero ellos tenían a su Dios más grande llamado Baal. Invóquenlo, y yo voy a invocar a Jehová. Y el Dios que responda con fuego, ese será Dios. Ellos iban, hermanos, presentaron un altar, hicieron el holocausto, pusieron el sacrificio. Ellos iban a invocar quién era realmente el Dios verdadero, si Baal o Jehová, el Dios todopoderoso de Israel. Entonces la Biblia nos relata aquí, hermanos, que ellos empezaron a invocar. También en Primera de Reyes 18 del 36 al 37 dice que ellos empezaron a llamar Baal, Baal, respóndenos. Como hermanos, a costumbres de ellos, se cortaban, derramaban sangre,
Fue, hermanos, terrible, ¿verdad?, lo que ellos hicieron para invocar a Baal. Pero ciertamente Baal jamás respondió. Pero la Biblia dice, hermanos, en este pasaje, que el profeta Elías, cuando llegó el turno de él, delante de todo el pueblo de Dios y delante de los profetas de Baal y de Acera, la Biblia dice que Elías invocó a Jehová y le dijo: Jehová, Dios de Israel, respóndeme. Por eso dice segunda de Crónicas: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Elías invocó el nombre de Jehová y Jehová le oyó. No porque en ese preciso instante. Por eso Jesucristo le dijo: todo lo que hagas en lo secreto, yo te lo voy a recompensar en público. Y eso pasó con Elías. Era la relación, era la comunicación, era la sujeción, era la obediencia, era la intimidad. Eso hace falta hoy en día, iglesia, para que Dios sane la tierra o sane nuestra tierra. Salmo 99:6 nos habla de que Moisés y Aarón y entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, dice, invocaban a Jehová y él les respondía. Salmo 145:18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero aquí analice algo, iglesia: a todos los que le invocan de veras. En otras palabras, Dios está tan cerca, más cerca de lo que usted cree, más cerca de lo que usted piensa o imagina, que ciertamente aquellos que con un corazón genuino, aquellos que son sinceros, aquellos que son verdaderos, aquellos que verdaderamente le hablan, le obedecen, aquellos que están sujetos, Dios a ellos le responde. Por eso dice: sí, mi pueblo. El mundo, hermanos, está enfermo. La tierra ha enfermado. Hoy en día, hermanos, por el coronavirus o el COVID-19. Para aquellos hermanos que quieren apuntar esto, si les interesa, o quieren grabarlo en su memoria: COVID-19. La palabra COVID-19 es certificado obligatorio, vacunas internacionales del 2019. Todo tiene un mensaje, nada es casual. El COVID vino. Hoy en día también están con sus 39 variantes. Su primer variante, Delta, y su siguiente variante que ya está activa en el mundo, Omicron. Y el mundo paralizado y la ciencia encontrando la primera dosis, la primera vacuna, salió la segunda, la tercera, y viene la de refuerzos. Y así, hermanos, esto no va a parar. Por primera vez en la historia, como muchos o algunos ya saben, se dio un avance, hermanos, impresionante en la ciencia. Se rompió récord. Es algo que quedó agravado en la historia del mundo en el siglo XXI. 8 meses, 7, 8 meses. Por primera vez lo que no se lograba en 5 o 10 años. Para que fuese, hermanos, oficial una vacuna en 8 meses o 7, 8 meses, perdón, la ciencia dice: tenemos el antídoto. Pero hay algo con el cual no hay vacuna, que se llama pecado. Y la gente no se quiere apartar, la gente no se quiere humillar, la gente ya no invoca al Dios de Israel. Por eso, hermanos, por eso Dios nos está hablando. Ciertamente, hermanos, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es perfecta, aunque, hermanos, lo que está pasando en todos los continentes del mundo, todo lo que está azotando a este planeta, es profético y no va a parar. La ciencia está alarmada. Aquellos que estudian todo lo que es virología, hermanos, se han dado cuenta, hermanos, que hay demasiados virus, como saben ya del COVID-19, con 39 variantes. Por eso algunas personas que, hermanos, hoy lo han o lo tienen en el cuerpo, algunos han enfermado con diferentes síntomas.
es porque son 39 variantes. Pero aquellos que lastimosamente le ha dado al 100% el virus entrado o metido en su cuerpo, de acuerdo a los expertos, aquellos que en los laboratorios científicos lo han analizado, ¿verdad, hermanos? De una manera impresionante, con los aparatos que se pueden mirar de una manera impresionante, analizando ese virus que tiene forma de coronas. Por eso el nombre corona está sobre todos los demás virus. Una vez que cae al cuerpo humano, ataca la garganta y en forma de cuchillas o de cuchillos o navajas, literalmente empieza a tasajear, a cortar, a dañar la carne, y luego se va a los pulmones, y así, hermanos, se extermina a las personas hasta llevarla a la muerte misma. Pero cuando las 39 variantes se van, de esas 39 algunos han sido azotados con ella, algunos con fiebres, otros tienen otros síntomas, y así. ¿Por qué? Porque son 39 variantes. Pero la realidad, hermanos, es que todo esto no va a parar y que va a ser el pueblo de Dios. Sería lindo que todos, hermanos, ya casi los 8,000 millones de habitantes de este planeta, nos uniéramos para clamar. Sería otra la historia. Pero Dios está dando una pauta al pueblo de Dios a nivel global, no solamente a la iglesia La Promesa de Dios, sino a todo el pueblo de Dios, que es tiempo de volver a Dios, que es tiempo de humillarse, que es tiempo de invocar, que has dejado, hermanos, de buscar a Dios, de persistir en las cosas de Dios, que has dejado de hablarle, que has dejado de hablar con Él. A eso se está refiriendo el Señor, a invocar. Jeremías habla en el 14:9 que los judíos tenían un buen hábito, hermanos. Nos dice que todo judío a diario invocan el nombre de Jehová. Jeremías 14:9. Tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Vamos a pasar al Nuevo Testamento. Hoy en día, por supuesto, aquellos que creemos en la deidad del Padre, creemos en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hoy en día, hermanos, en el Nuevo Testamento, nosotros invocamos a aquel que dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Los profetas, los patriarcas, sacerdotes, reyes, hombres de Dios, ellos invocaron siempre el nombre de Jehová. Hoy en el Nuevo Testamento, hermanos, usted y yo invocamos el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Hechos 4:10 nos habla de Pedro, hombre lleno del Espíritu Santo, apóstol de Jesucristo, que con denuedo dio el mensaje de parte de Dios, y le hicieron una interrogante, o le hicieron la siguiente pregunta: hey, Pedro, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Eso está registrado en Hechos 4:10 al 12. Pedro, ¿con qué autoridad tú predicas estas cosas? Porque los milagros, hermanos, las señales y las maravillas seguían a aquellos que invocaron el nombre de Jesucristo. Y Pedro le respondió en el verso 12. En el verso 10, dijo él: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12 habla de que no hay otro nombre. Lo que está diciendo, el nombre que nosotros, o en la autoridad. Por eso leíamos en la Nueva Traducción, hermanos, Viviente: si mi pueblo que lleva mi nombre,
¿Cuál es el pueblo que lleva el nombre? ¿Cuál es el pueblo que lleva la autoridad? Porque el nombre de Dios se usa, el nombre del Padre. Pero cuando hablamos en el nombre de Jesucristo, estamos diciendo en la autoridad de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: aquellos que creen en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán señales, en mi nombre. Él habla de su autoridad, habla de su poder. Ese es el pueblo, hermanos, que lleva su nombre o que invoca su nombre. Es lo mismo, que tiene la autoridad. Porque no hay en el cielo, hermanos, en ningún otro lugar, otro nombre que el nombre del Señor Jesucristo. Hay una gran responsabilidad de invocar el nombre del Señor en la vida. Implica llevar una vida apartada delante de Dios y para Dios. Así que, iglesia, hermanos queridos, pueblo de Dios, invocar el nombre, y eso es algo que hablaba el pastor y decía: la próxima semana vamos a hablar sobre la gran responsabilidad que tenemos el invocar el nombre del Señor, los deberes que lleva todo hijo, toda hija de Dios, pastores, ministros, predicadores, levitas, hombres y mujeres que han sido llamados, que han sido lavados en la sangre. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. El invocar el nombre del Señor no es para cualquiera. Por eso dice: si mi pueblo, si mi pueblo, si invocaren mi nombre, si me hablaran. Las consecuencias de no invocar el nombre del Señor son terribles. Mucha gente, hermanos, puede usar el nombre de Jesús, pero recuerde en los pasajes anteriores: no todo el que me diga Señor, Señor. Por eso decían: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. No todo. ¿Por qué, Señor Jesús? No todos. Pero si alguien va caminando en algún lugar, o cualquier persona, cualquier mortal, agarra el nombre de Jesús y dice: en el nombre de Jesús, no funciona en cualquier persona. Ese nombre es demasiado pesado. Lleva un gran peso de gloria, lleva autoridad y lleva poder que solamente funciona en el pueblo que invoca el nombre del Señor. ¿Y quiénes son los que invocan el nombre del Señor? Aquellos que perseveran. Por eso dice: el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Y qué es invocar? Invocar el nombre del Señor es consagrarse, es dedicarse, es rendirse, es tener un principio siempre en Él y para Él, y depender de Él, no del sistema, no del mundo, no de la medicina. Invocar el nombre del Señor es vivir para Él, porque somos de Él. Las consecuencias de no hacerlo de la manera correcta son las siguientes. Nos habla la Biblia, y les voy a relatar la historia. Hechos 19:13. Está en el 12 y el 13. Ahí la palabra del Señor, hermanos, dando un breve resumen, nos habla de que hubo unos judíos exorcistas ambulantes, que ellos intentaron invocar el nombre de Jesús sobre aquellas personas que tenían espíritus malos o que estaban endemoniados. El contexto de la palabra nos dice que Pablo, apóstol de Jesucristo, él era un hombre de Dios e invocaba el nombre del Señor, hermanos, y era tanta la gloria en Pablo que aún con los pañuelos o el paño de él, la gente al tocarlo quedaba sana. Y una vez que Pablo, en medio de una multitud, invocaba el nombre de Jesucristo, la Biblia dice que los enfermos se sanaban. La Biblia dice que los endemoniados quedaban libres. Exorcistas, hermanos, esos exorcistas ambulantes que miraron a Pablo,
usar la autoridad máxima en la tierra, el nombre de Jesucristo, al invocarlo, ellos miraron y ellos quisieron hacer lo mismo. Y la Biblia dice que ellos también, pero ellos dijeron lo siguiente: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Las consecuencias son terribles, porque ellos no supieron invocar, aun cuando ellos hubiesen podido pararse frente a los que estaban endemoniados, ante las personas que tenían malos espíritus. Si ellos hubieran usado las palabras, las mismitas palabras de Pablo, en el nombre de Jesucristo, no hubiera funcionado en estos judíos exorcistas ambulantes. Solamente, hermanos, pueden invocar al Señor aquellos que viven para Él. Estos hombres salieron correteados, golpeados, ensangrentados, desnudos y avergonzados. El espíritu malo sabía más que ellos, conocían la autoridad de Jesús. Los espíritus malos sabían el poder que hay al invocar el nombre poderoso de Jesucristo, de acuerdo al verso 17. Ellos sabían, hermanos, o el demonio sabe, cuando un hombre invoca el nombre del Señor, no por las palabras, porque de palabras cualquiera puede hacerlo, pero no hay un efecto en aquellos que no viven la palabra de Dios. Por eso la palabra hoy dice: sobre el cual mi nombre es invocado. Hay mucho poder en invocar el nombre del Señor. Hay demasiado peso. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto, iglesia? Pensábamos que leer, ¿verdad? Crónicas, segunda de Crónicas 7:14. Ahí están los 5 puntos. Si mi pueblo se humillare. Y empezamos a subrayarlos. Empezamos a analizarlos, hermanos, con detalle. Y empezamos a decir, dice, si se humilla. 2, si invocan. 3, si oran. 4, si buscan. Y 5, si se apartan de sus malos caminos. Y aquí, hermanos, el centro del mensaje. Entonces yo, o sea, Dios afirma y asegura: perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál tierra? ¿Cuál tierra? Este mundo está enfermo. Pero también, hermanos, cuando habla de tierra, está hablando, hermanos, de todo mortal. Por supuesto que fuimos tomados del polvo de la tierra. Pero cuando la Biblia habla, hermanos, ciertamente la voluntad de Dios es buena. Hay algo que se llama la ley permisiva de Dios en la Biblia. Quiere decir que todo lo que pasa debajo del sol, cada hoja que se mueve, es por la voluntad de Dios, es la ley permisiva. Pero no todo lo que sucede en la tierra, no todo es la voluntad de Dios. Hay mucha realidad, hermanos, que en esta pandemia ciertamente ha sido manipulada terriblemente. Y ciertamente hay demasiada incertidumbre, demasiado dolor. Y solamente aquí en los Estados Unidos más de 85,000 personas han fallecido a causa de este virus. Solamente en los Estados Unidos, pero aparte en todo el mundo. Hay demasiado dolor. Por eso es tiempo de dar una pausa, hermanos, y de el pueblo. Si mi pueblo, dice Dios, si mi pueblo, al que yo compré, dijo Jesús, aquellos que me hablan constantemente,
que me dicen mi Señor. Acuérdese, no cualquiera le puede decir Señor, no cualquiera puede invocar, porque no se puede invocar a Dios si no está dispuesto uno a obedecerle. Por eso dijo: no me puedes llamar Señor si no haces lo que yo te digo. Entonces no puede invocar el nombre del Señor aquel que no está dispuesto a obedecer a Dios. Así que si la vida tuya es que aún siendo cristiano, te dice ser cristiano e invocas el nombre del Señor, pero no le obedeces, no te sometes, ya no le buscas, ya no te comunicas con Él, ya no te consagras para Él, hermanos, preocúpate. Hoy hay que rendirnos delante del Señor. Hay que invocar de veras, como dice la palabra, el nombre del Señor. El tiempo se acaba, se agota. Hay una puerta que pronto se cerrará. La profecía de las 10 vírgenes está cumpliéndose, hermanos. Llegó una parte donde mucho pueblo ya se ha enfriado. Por eso Dios nos está sacudiendo, y gloria a Dios porque le puso esta serie de estudios al pastor. Es bueno saber, hermanos, que el pueblo tiene directrices de parte del Señor y que Dios le ha dicho: yo quiero obrar en el pueblo y yo quiero sanar la tierra. Yo quiero sanar los cuerpos enfermos. Yo quiero restaurar al hombre, porque hay algo, hermanos, contra el cual no hay vacuna, no hay antídoto, no hay remedio, llamado el pecado. Lo único que puede salvar, lo único que te puede liberar, lo único que te puede sanar es la sangre de Jesucristo. Por eso hoy puedes sinceramente invocar el nombre del Señor y decirle: papá, perdóname, Dios mío, ayúdame. Voy a tocar, hermanos, los minutos que me restan sobre el siguiente punto. Hoy vamos a hablar sobre dos, hermanos. Ya hablamos sobre el invocar. La parte 1, recuerde: si se humilla, o si mi pueblo se humillare. Hoy vamos a tocar el 2 y el 3, que es, y luego dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Hoy estamos hablando de qué es invocar el nombre del Señor, o qué es invocar al Señor. Y el siguiente dice: y oraren. Voy a hablar un poquito sobre la oración, porque hay 2 estudios más que vienen próximamente. El siguiente sería buscar en mi rostro, y el otro, y si se apartaran de sus malos caminos. Hoy voy a tocar, hermanos, el de siguiente: y oraren. Voy a tocar brevemente la oración, hermanos. Mucha gente la confunde, aunque la mayoría sabe definir lo que es orar, pero lamentablemente muchas personas creen que orar es pedir. Déjeme decirle que en el original, oración no es petición. Orar es hablar con Dios, y Dios habla con el hombre. No solamente que alguien se presente, hermanos, y le hable y hable y hable, porque Dios sí es cierto que escucha, pero también tiene algo que decirte, algo que comunicarte. Entonces orar no es, hermanos, pedir, dame, quiero, necesito. Eso no es oración. Entonces, cuando Dios dice: y oraren, si mi pueblo, ya vimos, se humilla. Siguiente: si mi pueblo invoca. Siguiente: y oran. Si mi pueblo dobla rodillas delante de mí, si mi pueblo se acerca a mí. Hay, hermanos, una manera correcta para poder orar, y es la manera más contundente y segura en la Biblia. El Señor Jesucristo habló mucho sobre la oración, y hay demasiados versos
Yo solamente voy a compartir algunos. Pero el punto aquí, iglesia, es de que orar no solamente es pedir. Por ejemplo, si usted tiene un familiar en X parte del mundo y usted nada más le llama, y mire, ese es un consejo cierto, ¿verdad?, que me compartía el pastor, el siervo de Dios. Si alguien le llama a un familiar y solamente le llama cuando lo necesita, oh, te llamé porque quiero, necesito esto, pero nada más cuando lo necesita, tal persona o pariente familiar diría: esta persona nada más cuando me ocupa o cuando necesita algo me llama. Solamente así. Así sucede con el Señor. Muchas gentes: Señor, quiero, Señor, necesito. Y cuando van a la oración, lo hacen de la forma incorrecta. Solamente piden. Pero la palabra del Señor nos habla. Aquí tomen nota de lo siguiente: ¿cómo debemos de orar? Hermanos, Efesios 3:14. Voy a darle la cita y en la pantalla van a aparecer Efesios 5:20 y Efesios 6:18. Voy a leer primero Efesios 3:14. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración es acercarse al Padre postrados de rodillas. Si por alguna razón física usted dice: bueno, entonces no cuenta mi oración si estoy sentado o acostada o acostado, sí. Pero si usted, hermano, se puede humillar de rodillas. Los judíos también, hermanos, con la boca en el suelo se tiraban literalmente y así oraban. Pero cuando está hablando de doblar las rodillas, está hablando de humillarse de una manera solemne delante de Dios, diciendo: Señor, me rindo. Te reconozco como Dios. Sé que todo subsiste y existe por ti y para ti, y que eres el único que puede hacerlo. Doblar las rodillas, hermanos, es reconocer la deidad, el poder y la majestad de Dios. Y cuando una persona va a lo secreto y dobla sus rodillas, se está rindiendo y reconociendo que Él es Dios, que está por encima de todos, sobre todos y en todos. Efesios 5:20 también nos dice que siempre vamos a darle gracias a Dios. Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez habla en el nombre, o habla en la autoridad de Jesucristo. En otras palabras, está diciendo que en la oración, hermanos, no solamente es de pedir. Aquí nos dice: dando siempre gracias por todo a Dios. O sea, orar es hablarle a Dios, pero también es agradecer a Dios. Señor, gracias porque mi corazón está latiendo porque así lo dispones. Gracias por la provisión. Gracias por el conflicto. Gracias por la adversidad y por la enfermedad, porque a través de la enfermedad puedo apreciar la salud. Y gracias, Señor, por la oscuridad, porque a través de ella la luz la puedo apreciar. Es darle gracias por todo, no solamente cuando nos va bien. La Biblia dice que orar es siempre agradecerle a Dios. Siempre. También dice Efesios 6:18: orando en todo tiempo. Y la Biblia es precisa. La palabra de Dios es contundente. Orando en todo tiempo, no dice a veces. Dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Quiere decir permaneciendo bajo la voluntad del Espíritu de Dios. No está hablando, hermanos, con E minúscula, está hablando con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. O sea, que tu oración que hagas constantemente en todo tiempo, suplicando en el Espíritu. Por eso Jesucristo habla, y por eso la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda a interceder. ¿Cómo es el modelo correcto para orar? Dice: orando al Padre, dijo Pablo, al Padre en el nombre de Jesucristo, hermanos, en el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo y con la ayuda y la directriz o la dirección del Espíritu Santo de Dios. Esa es la manera en todo tiempo. Por eso, hermanos,
a través de esta enseñanza. La palabra de Dios nos está hablando: iglesia, no te rindas. Esta voz de parte de Dios para la audiencia y la familia de Cristo, aquellos que asisten a este video y no son cristianos. ¿Quieres orar? Acércate a Dios, háblale. Orar no es rezar o repetir vanas palabrerías como Cristo lo dijo. Orar es decir: Señor, te reconozco